Que nos podemos presentar. Bueno, yo soy Eduardo López. Podemos presentar al resto para ya conocer. Bueno, yo soy el que ya desde aquí empieza de las aulas, exceptuando hoy. ¿Nombre? Yo digo siempre, pero el resto a lo mejor no. Bueno, pues ya que he empezado, mira tú. Yo soy Rafa y estoy a punto. Bueno, me he puesto la asignatura esta de derecho porque me parece interesante y de momento no pienso apuntarme a la competición. ¿En qué curso estás? En quinto. En quinto. Me queda una asignatura. ¿Te queda una asignatura? Bueno, pues nada, a ver si ya lo acabas. Yo soy Mar. ¿Cómo? Mar. Mar. Sí, Ah. y estoy apuntado a la competición. ¿Y eres también aquí de Teleco? Sí. ¿Y en qué curso estás? Una vez que ¿Qué curso te ves? este semestre en primero casi. En primero. Sí. Ah, bueno, pues mira. Aprovecho la ocasión para decir que la competición va a ser, si Dios quiere, en todos los años. O sea, que lo que aprendas ahora lo podrás seguir usando para el siguiente año, etcétera, etcétera. Seguir mejorando. Una cosa, es que esto a lo mejor es una información que no sirve para nada. Sé que están haciendo competiciones de estas de compra y venta de valores y tal, con cajas de ahorros, es decir, unos simulacros que existen. Creo que es muy importante que lo estén en Alemania, pero también lo están ahora implementando aquí. Están haciéndolo en los institutos de formación profesional con ciclo superior en los últimos años en administración. La rama es de administración. Pero no es con trading algorítmico, ¿no? Por el momento no, pero están empezando a dar una especie de simulación, dan dinero a los alumnos, empiezan a hacer una de cuentas de simulación, sí. Más o menos. Vale, pues muy bien. Eso está bien, porque ya si esa gente que está en formación profesional. Sí, ciclo formativo de grado superior. Luego a lo mejor pueden acceder aquí, a la universidad, si les entra más ganas de aprender más cosas. En el futuro. Sí. Es que si no, luego no quedamos sin trabajo si no vienen alumnos. Tengo entendido que cada año hay más, Sí. ¿no? Exactamente. Bueno, no sé, depende, sí. En principio es difícil que nos quedemos sin trabajo, pero no creceríamos. ¿No? Bueno, yo sí que el trabajo lo tengo perdido de todas maneras. Ah, bueno. No te preocupes, ya con esto te puedes ganar la vida tranquilamente. Hombre, aprendiendo a no perder. Eso es, como decía Manuel Andrade, hay que aprender a no perder. No ganar. Perder sistemáticamente. Bueno, eso, perder sistemáticamente para ganar. Seguimos por aquí. Yo soy Luis. Me veo en tercero, más o menos. Y eso, a mí me interesó el anuncio de la competición. Y la asignatura vamos a intentar también llevar los proyectos. Sí, fijaros que con poco esfuerzo podéis hacer muchas cosas, muchos créditos. Podéis, con esta asignatura tenéis créditos, luego tenéis una actividad de libre elección que hay 4 actividades y ya 6 de ellas te llevas también créditos. Luego en la competición, si quedas en buen lugar, también te llevas créditos. Y... o sea, que vamos, es un chollo. Una rentabilidad del tiempo haciendo lo mismo se puede hacer. Esto es porque estamos en promoción. Luego ya cuando la clase esté llena ya no. Yo me llamo Miguel y me apunté también a la competición antes de saber de la existencia de la asignatura. Y después cuando vi que la asignatura existía, pues pensé que era... ¿Y también estás matriculado en Teleco en qué curso? Sí, yo me veo en el cuarto y... Todavía todo te queda un tiempecillo, por lo menos una vez más. ¿Y tú ya has acabado? Yo ya acabé. ¿Leíste la carrera hace 2 años? ¿Leíste el proyecto fin de carrera? No, acabar la carrera hace eso. El proyecto lo leí el año pasado. En febrero. Bueno, más o menos, fue el año pasado.
Y nada, me dejaba, cuando vi la asignatura en ALDA, la de ACNA, me gusta el tema de las finanzas. ¿Y de doctorado eso no has pensado nada? No. Porque ahí serías estudiante y ya podrías ser participante. Me lo planteé al principio, pero ya no. Ya no, bueno, nunca. Más adelante, pero no. Nunca, pero ya sí que sí vamos a empezar. Bueno, pues lo voy a. ¿Qué? Ah, vale. Como quieras. Es para que no te vean. No, es que con el ruido de esa portada intentas explicar el mismo. Vale. Para generar unos ecos. Bueno, pues esta clase trata de ilustrar desde un punto de vista empírico, simplemente observando el comportamiento de precios de los mercados financieros, qué conclusiones podemos extraer. Y lo vamos a hacer sobre el futuro que nos pilla más cercano, que es el del IBEX 35. Entonces, bueno, vamos a ver desde los orígenes. Los orígenes los podemos situar aquí, con Louis, no sé cómo se pronuncia, Montpellier, no francés, que luego fue profesor en la Sorbona y publicó una tesis doctoral, su tesis era Poincaré, y hizo una tesis doctoral que fue precursora, o sea, no había nada hasta la fecha de esto, que se llamaba Teoría de la Especulación. Era en el año 1900. Y bueno, cuando lo hizo esto quedó en el olvido. De hecho, este modelo que desarrolló él para explicar cómo se movían los precios de las acciones, que se conoce actualmente como paseo aleatorio, luego fue reusado múltiples veces. La más conocida fue por Einstein cuando derivó el movimiento browniano. Cuando intentaba explicar el fenómeno del movimiento browniano, fue uno de los primeros artículos que publicó Einstein antes de toda la teoría de la relatividad y tal, que fue en el año 1905, ¿no? Creo que está bien, ilustrado en la física. O sea, esto se fue. Ya con Einstein ya se le dio más difusión, ya todo el mundo conocía lo que ahora se conoce como un modelo GBM, pues esto, Geometric Brownian Motion, movimiento browniano, traducido en español. Bien, el mundo académico casi hasta hace poco se ha quedado aquí, o sea, no ha evolucionado, no ha observado el mercado. Ahora veremos que observando el mercado se ve que esto es un modelo útil, que ha servido para hacer cosas, que se sigue usando, pero quizá se sigue usando demasiado, porque no explica toda la realidad. Bien, el modelo se refleja en esa fórmula de arriba. Es un modelo, aquí tiene una versión, esta versión que está puesta ahí es que deriva un proceso estocástico continuo en el tiempo, ya no nos acordaréis de esto, el proceso estocástico. Bueno, un proceso estocástico continuo en el tiempo quiere decir que en vez de una n aparece una t, o sea que el t es continuo. Es una variable que puede tomar valores en toda r. Hay un infinito, en cualquier intervalo de valores hay un infinito no numerable de valores de r. Pues aparece ahí la t, ese d de t es un diferencial de t, un intervalo de tiempo, denota eso, la variable tiempo continuo. Bueno, vamos a ir desgranando qué significa esa fórmula. D de S representa, ese es el precio, lo que en el IBEX sería 10.434, pues es D de S entonces es la variación del precio, S, en un intervalo de tiempo diferencial de t, o lo voy a poner con el triangulito t y luego ir al límite, ya directamente he puesto el límite. Es un intervalo de tiempo de t. Mu, que aparece ahí detrás de la S, es el valor medio de la tasa de retorno por unidad de tiempo. Ahora veremos qué significa. Esto es una constante, mu no es aleatorio.
S sí va a ser aleatorio, mu no es aleatorio, es una tasa de retornos como un valor constante por el cual van creciendo los valores de la creciendo, no sé si es positivo o negativo, pero vamos, que tiene lo que se llama un drift, una tendencia de subir en diferencial de t una cantidad de y luego aparece una sigma, veis que pone muy diferencial de t más sigma epsilon diferencial de t, la raíz cuadrada diferencial de t. Bueno, esa sigma es la desviación típica, o sea, la raíz cuadrada de la varianza de los retornos. Los retornos es lo que ha crecido porcentualmente o decrecido en una acción, en el valor de una acción, un 2%, un 3%, para arriba o para abajo. Entonces, claro, como eso de alguna manera se puede modelar aleatoriamente porque en el futuro hay poca gente que es capaz de predecir lo que va a pasar, pues entonces se trata de modelarlo estocásticamente y decir que la varianza, que esos retornos futuros tendrán una varianza y entonces por la respuesta de la varianza pues será la desviación típica. Se asume constante. Esto es lo que se conoce como volatilidad, que lo habéis oído en alguna charla, salía por ahí donde la volatilidad. Pues es eso, es la sigma. Tenemos como dos parámetros constantes de momento, que es la mu y la sigma, que es como la tasa de retorno y la desviación típica de esos retornos. Y ahí aparece lo que es aleatorio en sí en el modelo, que es esa variable aleatoria que la pongo en negrita, pues porque aquí en la escuela, por ejemplo, cuando hablamos de variables aleatorias las ponemos en negrita. ¿Os acordáis? La variable aleatoria era la X negrita, esa que aparece. Ahí, bueno, pues esta en vez de llamarla X la hemos llamado epsilon, en negrita. Y es, en el modelo este de Bachelier, es una variable aleatoria de distribución normal estándar. ¿Os acordáis? Es una gaussiana, luego la veremos la pinta, pero creo que os acordáis de la campana de Gauss, pues es una gaussiana de media cero y varianza 1 o desviación típica 1, porque aquí coincide la desviación típica y la varianza. Bien, esto lo que quiere decir, la voy a poner en la pizarra para luego ir hablando de ella. Lo que quiere decir que dado un precio S, nosotros podemos calcular la variación de ese precio en un instante de tiempo diferencial de t, que es lo que tenemos que hacer. Multiplicar el diferencial de t por mu, que es una constante, y sumarle sigma veces raíz de diferencial de t y tirar, hacer un muestreo a esta variable aleatoria, o sea, tirar un dado gaussiano. Aquí saldrá un número entre menos infinito e infinito que estará muy concentrado alrededor del origen y haciendo estas cuentas pues saldrá la variación de S y por lo tanto podremos calcular el siguiente valor de S. Bien, este proceso estocástico se puede decir que es de Markov de primer orden también, aparte de ser un proceso continuo en el tiempo, es un proceso estocástico de Markov de primer orden. ¿Alguien tiene alguna cosa sin haber dicho más y sin haber observado nada, alguna objeción a este modelo, ya que hace que no se parezca a la realidad? Por lo que no pueda parecerse a la realidad. Ya después sí. Yo de la constante de la mu por d de t, eso, si tienes una constante tú no sabes cómo va a crecer o decrecer una cosa, ¿sabes? Eso te tendría... Sí, pero estadísticamente viendo una serie de precios tú puedes estimar
estimar esa mu y esa sigma. Dices, bueno, como esto ha ido creciendo a esta tasa, eso es lo que ya, pero es que ¿sabes? Eso no de igual así de fácil. Claro, bueno, pero todavía sin observar nada veis que hay algo que no cuadra ya de por sí. Yo ya, viendo esa fórmula, sin ver nada más, se me ocurre una cosa que no cuadra. ¿Se os ocurre? ¿Que siempre va para arriba? No tiene por qué. Porque esta epsilon es una gaussiana de media cero y de desviación típica 1. Con lo cual puede tener valores negativos. Puede tener valores negativos y esto puede hacer que sea mayor que esta otra parte y hacer que esto sea. Otra cosa más simple. ¿Se os ocurre? No sé, una es de X es una raíz cuadrada y esto es diferentes intervalos. No, tampoco. Ahora lo vamos a explicar de dónde viene esta diferencia de t y esta raíz cuadrada. Viene de que lo que la gente que pensó en esto, y Bachelier pensó que en tanto por ciento, si ponemos esta S aquí abajo, lo que esto está midiendo es el tanto por ciento de variación que está variando la acción, si crece el 1% o decrece el 1%. Porque ese tanto por ciento era, por un lado, su crecimiento era independientemente del valor de S, que era en media, era independiente de si valía 60 o valía 5, la tasa de crecimiento en tanto por ciento tenía que ser independiente de eso. Eso es lo que refleja la creencia de este modelo. Y por otro lado, lo que está diciendo es que la varianza de esto, si veis la varianza de esta variable aleatoria, esto es la variable aleatoria si lo multiplica por una constante. La varianza de eso es esto al cuadrado por la varianza de epsilon. La varianza de esto, si calculamos la varianza de sigma epsilon raíz de esto es sigma cuadrado diferencial. Esto lo que quiere decir es que la varianza es una constante y es función del intervalo. Es proporcional al intervalo de variación. Cuanto mayor sea el intervalo de variación, crece proporcionalmente a ese intervalo. Esa era la hipótesis y por eso empieza a la cuadrada. Porque lo que creen con este modelo es que la tasa de retorno es constante en función del intervalo y la varianza también es constante en función del intervalo. O sea, son como tasas de retorno y varianzas constantes en función de la amplitud del intervalo. Eso es lo que está diciendo el modelo. Pero más sencillo todavía que esto. ¿Se os ocurre? Bueno, a mí se me ocurre una, y es que en la variación, en la formación de un precio en un mercado, lo habéis visto, es porque interactúan compradores y vendedores y otros agentes que también compran y venden. O sea, muchos agentes que compran y venden, pero el tiempo no es continuo. O sea, el precio no varía continuamente, ya de por sí. O sea, tú, si no hay una transacción, puedes pensar que el valor del producto es X, pero no sabes lo que vale porque no se ha producido una transacción en ese tiempo. O sea, el mercado se va formando por lo que veíamos el otro día, que eran tics. Y esos tics están distribuidos en el tiempo, o sea, es como una secuencia de números, ya no es T continuo, es discreto. Puede haber muchos, como aquí, o pocos, y más distanciados, menos distanciados. ¿Vale? Y aquí es donde justamente solo conocemos lo que valía el producto, lo demás hay posiciones en el libro que no sabemos lo que está valiendo nada. ¿O no? Ya de entrada, pero bueno. Es más, en física casi todo antes se modelaba, todas las variables eran continuos y llegó al final la física estadística y dijo, no, pero que todo esto hay que verlo, que todo está en paquetes, en cuantos, en todo es discreto y todo cambia. Eso fue una revolución. Eso todavía no ha llegado a los mercados financieros. De momento, bueno, este es el modelo de Bachelier. Y como decíamos, es de Markov de primer orden porque
en este modelo, para conocer el siguiente precio, lo único que necesitas es el precio actual. No necesitas, te da igual lo que haya hecho el precio en el pasado. Tú teniendo un S, tiras el dado y sacas el próximo S. No necesitas nada más. Entonces eso se llama de Markov de primer orden. Si os acordáis, si habéis dado algo de Markov, siempre aparecen ahí unas bolitas unidas y tal. Y de primer orden quiere decir que el estado siguiente solo depende del anterior. O sea, S, el estado siguiente de S solo depende del S en el instante anterior. Nada más. Esto es consistente con la idea débil de la hipótesis del mercado eficiente, que también lo hemos oído en alguna charla, que es lo que opinan los economistas, que por lo cual no hay nadie que pueda ir superar al mercado. Quiere decir que las series de precios históricos no sirven para la predicción de precios en el futuro. O sea, bueno, no sirven. Para lo único que sirven es para estimar esa mu y esa sigma. Pero una vez estimada esa mu y esa sigma, te puedes olvidar de toda la historia, de lo que ha hecho el precio en el pasado. No te va a informar de lo que hay en el futuro. Y en eso vamos a ver que no corresponde con la realidad, pero eso es lo que en el mundo académico está bastante extendido. De hecho, las opciones se siguen valorando con esta fórmula que deriva en la fórmula de Black-Scholes. Vamos a concentrarnos en la parte estocástica de este modelo, que es esta. Esto vamos a ver que es un proceso de Wiener. A ese proceso le he llamado con honor a Wiener o W, ¿no? Entonces, imaginaros que el proceso W0 es 0, o sea que partimos del origen. Aquí vamos a intentar generar una realización del proceso W. Partimos de aquí. Si vemos cuánto valdría esta diferencia en dos instantes de tiempo, he puesto T1 mayor a T. O sea, aquí tenemos S1 y aquí T1. El proceso pues irá a lo que sea. Y quiero medir la diferencia entre estos dos valores, entre omega de T1 y omega de S1. ¿Cuánto es eso, visto el modelo? Si quitamos esta sigma, o sea, si solo ponemos, esto es una constante, epsilon por raíz de diferencial de t, realmente esto será una gaussiana, la diferencia entre estos dos valores será una gaussiana de varianza justo la amplitud de este intervalo. S1 menos S1. Nos estamos olvidando de la mu y nos estamos olvidando de esta sigma. Si ponemos la sigma, la varianza sería una gaussiana, pero de mayor varianza. Sería de varianza sigma cuadrado por T1 menos S1. ¿Vale? ¿Por qué? Porque depende de la... Ya no lo hemos visto aquí. Depende de la... Simplemente la varianza, si quitamos la sigma, depende de la amplitud del intervalo, de la diferencia en el intervalo. La diferencia aquí es T1 menos S1. Será una gaussiana de varianza T1 menos S1. Y la media será nula. Aquí la media de esta, como la media de esta variable aleatoria era nula, la media de esto será nula. La media lo va a dar esto. Se supone además que si vamos repitiendo este proceso para ir generando distintas muestras del proceso,
las muestras que obtengamos de esta variable aleatoria epsilon son independientes unas de otras. Por lo tanto, el proceso de Wiener se dice que tiene incrementos independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que si cogemos 4 instantes de tiempo, S sub 1, T sub 1, S sub 2 y T sub 2, pues las variables aleatorias diferencia VT sub 1 menos WS sub 1 y la variable aleatoria VT sub 2 menos WS sub 2 son independientes. Son independientes porque siempre que estos intervalos sean disjuntos, como aquí las distintas realizaciones de esta variable aleatoria son independientes, pues estas dos variables aleatorias que obtenemos son gaussianas, tendrá cada una varianza proporcional al intervalo, a esta longitud, pero son independientes las dos. ¿Todo lo seguís o no? Aquí veis un diagrama de cómo podéis generar vosotros en un ordenador por procesos de Wiener. Cogéis un valor inicial, generáis valores según la gaussiana, hacéis ese producto, si queréis multiplicáis por una sigma, y según vayáis estrechando ese diferencial de t, vais obteniendo más y más muestras. Esto sería según delta de t va tendiendo a cero. Esa delta de t va convergiendo hacia un diferencial de t, ¿vale? Podéis ir generando cada vez más y más muestras. Y claro, según vais haciendo este proceso, pues esto va siendo más nervioso, ¿no? Esto es un proceso de Wiener. Bien, si ya le añadimos el mu diferencial de t, lo que obtenemos es un proceso que se llama generalizado. Es el anterior, que estábamos generando antes, que tendrá una media cero al final. Este proceso tiene una media cero, si veis, porque la media de la variable aleatoria es cero. Sin embargo, ya con ese mu diferencial de t se le va sumando esta línea recta, ¿no?, que aparece ahí, y la composición de esta parte aleatoria más esta parte de tasa de retorno por unidad de tiempo hace que el nuevo proceso pues sea distinto, ¿no? Este es el modelo, o sea, esta es la expresión que habíamos visto antes, la que daba Bachelier en su tesis en el año 1900. Así explicaba cómo se generaban, cómo se movían los precios de las acciones. Son dos parámetros los que hay que tener en cuenta, que es esta tasa de retorno mu y la desviación típica de la tasa de retorno, que da la variabilidad en el proceso. Aquí ya he puesto que el diferencial de S entre S es lo mismo que el diferencial del logaritmo neperiano de S. Eso lo vamos a usar después para justificar algo. Bueno. Pregunta. ¿Cómo se puede ir para atrás? La flecha, para atrás. La pregunta, ya lo habréis leído. Pues si no lo habéis leído, pues la pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué generaríamos? ¿Qué proceso generaríamos si cogiéramos este proceso de Wiener que tenemos aquí? Lo vamos muestreando de una manera equidistante, por ejemplo, pues cada día tomamos una muestra de esto, o cada minuto, o sea, tenemos un muestreo uniforme, aquí, sampling, vamos haciendo una muestra, y ahora lo que podemos hacer es coger una muestra y restarle la anterior. Por ejemplo, imaginemos que esto es la variación de un mercado financiero y lo que hago es restar el cierre de un día con el cierre del día anterior. Yo muestreo cada día al cierre del mercado y lo que hago es restar el cierre de un día del cierre del día anterior. ¿Qué proceso generaría siguiendo esta ley?
Ya no os acordáis de... Yo creo que sería algo parecido a la derivada, ¿no? Que al fin y al cabo lo que estás haciendo. Sí. Restar un valor del punto T. Más que la derivada de la ecuación de diferencia. Claro, vamos a ver. Si yo hago un muestreo regular, estos intervalos que tenía aquí, fijaros, si yo hago coincidir S sub 2 con C sub 1 y ahora la amplitud C sub 2 tiene la misma distancia, esta distancia entre T sub 2 y T sub 1 es la misma que entre T sub 1 y S sub 1, esto es un muestreo uniforme, ¿no? Lo que tenemos aquí entre cada diferencia de valores era una variable aleatoria gaussiana de una determinada de media 0 y varianza la que fuera, sin más problema. Y aquí tenemos otra variable aleatoria de los mismos parámetros, pero independiente de la anterior. Lo que tenemos es una secuencia de variables aleatorias gaussianas independientes. ¿Eso cómo lo llamamos? Esto lo habéis estado estudiando toda la carrera. Todavía no lo sabéis. Mira que lo machacamos desde el segundo. Bien, eso es esto. Un ruido blanco gaussiano. Ruido blanco lo que significa que todas las muestras son independientes. En comunicaciones todo era ruido blanco gaussiano porque es muy fácil de operar con él. No es que la realidad sea así, ruido blanco gaussiano, muchas veces, pero matemáticamente es muy tratable. Entonces todas son independientes. ¿Qué quiere decir independencia estadística? Desde el punto de vista estadístico, la independencia lo que quiere decir es que el conocer una de ellas no te informa probabilísticamente de la siguiente. O sea, todas son independientes. ¿Y por qué es gaussiano? Porque cada una de esas variables aleatorias es gaussiana. En cada uno de los puntos. Entonces, pues eso, si hacemos esto de quitar el precio del cierre anterior, tendríamos una secuencia de variables aleatorias independientes igualmente distribuidas, todas serían gaussianas, y eso es lo mismo que decir un ruido blanco gaussiano. ¿Habéis visto alguna vez, habéis generado alguna vez en MATLAB un ruido blanco gaussiano? ¿Sí? ¿Os acordáis cómo sale? El ruido blanco, si lo queréis escuchar, es cuando, por ejemplo, tenéis la radio y no está sintonizada. Tiene su espectro, es plano, por eso se llama blanco. Tiene la misma energía a todas las frecuencias. Bueno, vamos a hacer la prueba, vamos a ver qué sale con el futuro de Iris. Todo esto, aplicado al futuro de Iris. Yo esto lo hice en el año, aquí esta fecha, el 18 de noviembre del 2005. Esto fue para presentarlo en un foro de debate donde conocí al primer ponente de la charla de Jesús Pérez. Allí todo el debate iba sobre mus y sigmas. Mu y sigma, todo era mus y sigmas, ratios, tal. Y cuando llegué le dije que lo que habían dicho no sabía nada, porque no había ni mus ni sigma. Entonces era esta fecha. Ahora para esta presentación he ampliado esta fecha. Ahora lo he puesto. Aquí está solo hasta esa fecha. Era el mercado como estaba entonces. Ahora lo he ampliado hasta ayer, hasta la fecha de ayer. Entonces esta mañana he ampliado estos resultados. Este es el valor del IBEX 35 desde que se creó. Esta fecha es el 14 de enero del 92, o sea que empezó Manuel Andrade, creó el futuro del IBEX 35 con 3 amiguetes. Y hasta el 18 de noviembre. Aquí es un diagrama de barras, lo que pasa es que las barras están tan juntas que no se ven. Pero ahí están representados los máximos y mínimos de cada día. Para que no se ve. Esta fecha es octubre del 92, cuando se estaba después de las Olimpiadas en Barcelona y tal, el quinto centenario del descubrimiento de América y tal. Ese fue el mínimo del mercado hasta ahora, hasta la fecha. Entonces era el año 25,
Este es el año 97, octubre del 97, en menos de 15 días fue lo de la crisis asiática, ya no os acordáis, que hubo una turbulencia tremenda en los mercados asiáticos, en Hong Kong, en Singapur, en Malasia, este es de octubre del 98, o sea, un año después, justo en la misma época, curiosamente, ocurrió, por un lado, la devaluación del rublo. Rusia entró en default, decía que no pagaba los bonos, y por otro lado, por eso, y porque estaban locos los que gestionaban el fondo, el Long Term Capital Management quebró. Bueno, no quebró, pero no quebró porque Greenspan, que era el presidente de la FED en aquel entonces, pues inundó el mercado de liquidez y reflotó. Pero vamos, el fondo que estaba gestionado por los que seguían creyendo en el modelo de Black Scholes y haciendo martingalas, justamente lo que la banca, claro, cómo se mueve el tema oficialmente, pues explotaron. Era un fondo que había gobiernos enteros metidos en Italia, aparte de su dinero público estaba invertido en ese fondo. Claro, estaba llevado por dos premios Nobel, que no iba a unas tasas de retorno impresionantes. Bueno, pues eso fue esto de aquí. Aquí, si veis, hay unos altibajos tremendos. Eso fue enero del 99. ¿Alguien se acuerda de qué ocurrió ahí en enero del 99? Fue la devaluación del real brasileño. Brasil y Sudamérica estaba ya también pasando las manos en aquel entonces. Esto fue junio del 99 y esto, ¿alguien sabe qué es? El reloj de la Tecnología. Eso es, eso fue, de Telefónica se fue de 20 a 50 años. La ventana de arriba sí, esto fue ya en marzo del 2000. Aquí fue en marzo del 2000. Febrero-marzo del 2000, dependiendo del índice que cojáis, en el IBE fue el 8 de marzo del 2000. Hizo su máximo en aquel entonces, que cuando yo di la charla ya no fue superado. Ahora veréis que sí, luego fue superado. Y a partir de esa, de la burbuja de la .com, pues hicimos más que caer hasta el año 2003, marzo del 2003. Y a partir de ahí, pues no hicimos nada que subir continuamente. Hasta el 2005, luego veremos hasta donde subir. Vale. Tú cuando empezaste, Hipólito, a operar. ¿A qué? Operar. No, si yo llevo 6 meses. Ah, vale. Entonces tú esto ni lo has visto, no lo has sufrido. No, tiene 6 meses, ha sido culpa del compañero tuyo de ahí del... No. Aquí es un detalle de la figura anterior para que veáis que eran barras. Lo que se estaba representando, máximos y mínimos en el día. Aquí está el detalle desde el 1 de abril del 2005 al 18 de noviembre del 2005. Fijaros que hay días que son tremendos. Son unas variaciones tremendas en el día. Y hay otros días porque son nada. Mira, el día anterior a este no se movió prácticamente nada. Otros días se mueven un montón. Aquí tenéis el mismo valor ya hasta ayer, hasta el 24 de febrero del 2010, el IBEX, pero ya solo he puesto un valor por día, que es el cierre. Si comparáramos ahora las dos figuras, la anterior, por ejemplo aquí está lo de la crisis asiática 97, veréis que en la anterior, pues este es el cierre mínimo, pero a lo mejor el valor mínimo en todo octubre del 97 fue mayor. En ese día, bueno, hubo un día en octubre del 97 que el mercado cerró el futuro de IBEX y luego lo reabrieron. Lo reabrieron el futuro de IBEX, que era 5,35, y había tal miedo, tal volatilidad, que luego cuando los americanos empezaron a subir ese día, a las 7 de la tarde volvieron a ver para que volvieran. Bueno, era impresionante aquello que vivía en aquel entonces. Igual que por aquí. Por
aquí esta crisis, bueno, esto no lo habíamos comentado, bueno, pues siguió creciendo el mercado paulatinamente, hasta octubre del 2007. Y en octubre del 2007 empezó a caer. Aquí hay una caída gorda. Esto sabéis que es en enero del 2008. Lehman Brothers. No, Lehman Brothers fue septiembre del 2008, ¿no? Septiembre. Que fue en enero del 2008. ¿No os acordáis de... ¿era en BNP o no? ¿En qué banco francés? Jerome, ¿no? Jerome. No sé qué personas no habían descubierto que controlaba el banco. Vamos. Sí, eso no la culpa. Eso es. Esa es este tipito de aquí, que luego dijeron, no, pero no pasa nada. Y luego por aquí, esto es septiembre, octubre, noviembre, esto ya sí fue lo del Lehman Brothers, pero claro, de dónde venía ya el mercado bajando. Esto es las condiciones de noviembre, y aquí en marzo, normalmente, desde que la vamos cronometrado, en marzo del 2009, pues empieza a subir. Hasta aquí, que eso ha sido octubre, noviembre también, en el 2009 ya, vamos a ver, siguiente curso nos cuenta qué ha pasado. Sobre todo los pinchados no después de las vacaciones, cuando no tienen dinero, no les reciben de vacaciones. Ha habido muchos en octubre, sí. Sí, hay un libro que es Los pánicos en otoño, que se llama, donde el autor justifica un calendario por ahí, hablando de esas cosas. Eso hace pensar en factores exógenos al mercado que puedan comportar variación de precios, pero de eso de momento no vamos a hablar. Y ahora vamos a hacer lo que propone, ver si... Bueno, antes de eso, el detalle de la serie anterior que vimos, pero en vez de con barras con los cierres, vemos que, por ejemplo, el día ese que era el 7 de julio del 2005, que había una barra tremenda, en el cierre no se queda reflejado, porque el cierre, aunque hubo mucho miedo en ese día, pues luego cerró prácticamente donde había abierto. Estaba por aquí. ¿Recordáis que por aquí había una barra tremenda? En el cierre no se ha reflejado. Por eso los valores al cierre son como menos volátiles, suaviza más la curva que los valores intradiarios. Si vemos la anterior, ¿veis? Ahí había un día por aquí que fue tremendo. Debió abrir por aquí, bajó todo esto, pero luego recuperó a lo largo del día. Fue como una montaña rusa, ¿no? Para arriba y para abajo. Bueno, pues ahora lo que habría que hacer para ver si se cumple o observar este mercado en función del modelo que tenemos, lo que habría que hacer es ir haciendo la diferencia de precios en esta curva. Aquí están todos los cierres, pero están unidos con líneas rectas. Si no, sería una secuencia de puntos realmente. Aquí tenemos una muestra por cada día, pero están unidas con líneas rectas y entonces parece una cosa contigua. Lo que hay que hacer ahora es la diferencia entre cierres sucesivos y ir viendo lo que sale. Bueno, pues sale esto. Esto es lo que sale. Y ahora habría que ver si esto es un ruido blanco gaussiano. ¿Alguien, si lo ha generado, se parece esto a un ruido blanco gaussiano? Bueno, os lo voy a recordar cómo era un ruido blanco gaussiano. Creo que es la siguiente. Esto es un ruido blanco gaussiano. Esto habría que ver si se parece a esto. ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia. La amplitud antes es más o menos constante y aquí hay periodos de más y de menos amplitud. Sí, esa es una importantísima. O sea, en la anterior, en el ruido blanco gaussiano, vemos que más o menos hay como una banda varía, pero la banda esta es más o menos uniforme. Tú lo que estás diciendo
es que aquí hay periodos que sí podrían parecer más o menos uniformes, pero luego se alargan, se contraen, ¿no? ¿Qué más diferencial ves? ¿Alguna más? Bueno, hay una muy importante también, que aquí no se ve, y es que, claro, cada una de en un ruido blanco gaussiano, cada una de estas muestras que hay aquí corresponde, está generado por una gaussiana. Y una gaussiana lo que está diciendo es que casi todo está muy concentrado alrededor del origen. Si aquí cogemos, por ejemplo, 3 sigma, sigma está por aquí, es la desviación típica. Si cogemos más o menos 3 sigma alrededor del origen, tendríamos el 99,5% de la muestra, o sea, no se escapa casi nada entre ese. Eso se refleja aquí. Eso es lo que hace que esto sea más o menos constante. Bueno, lo que hace que sea más o menos constante es que los parámetros no varían, o sea, que en un proceso estacionario no varía la sigma, y el proceso no varía. Entonces esta amplitud es más o menos la misma siempre. Pero aparte, al ser gaussiano, quiere decir que no hay rayas que se salgan mucho, o sea, están todas como concentradas. Si nosotros fijamos aquí una amplitud de 3 sigma, tendríamos el 90 y casi todas las muestras. Se nos escaparían 2 o 3. Bueno, estadísticamente. Sin embargo, en la realidad, si nosotros calculáramos la sigma de cualquier porción, hay muestras que se van 6, 7, 10 sigma. Esos eventos no se podrían producir en la vida del universo, prácticamente, si fueran gaussiano. O sea, estos picos que aparecen ahí tan pronunciados, manejando distribuciones gaussianas, no se pueden producir. Podría producir uno en la vida del universo, pero no en 10 años ya producir unos cuantos. ¿Vale? Por lo tanto, sacamos conclusión de que la gaussiana vamos a tener que desterrar. Vamos a hacerlo. ¿Eso lo ves? No, está claro. Pero aquí os he hecho una trampa, que todavía no me habéis protestado. Esto no está del todo bien hecho, es próximo a la realidad, pero todavía no está fetén. Esto sería cierto si el modelo fuera así. O sea, no fuera en tantos por ciento hacia arriba o hacia abajo, sino que fuera la diferencia en el precio en absoluto. Por eso hemos hecho la diferencia de cierres. Sería la variación de diferencia de cierres. Esto puede ser válido si ese no varía mucho. Pero en el IBEX, si os acordáis, empezábamos alrededor de los 3.000. Alrededor de los 3.000 y llegábamos a valores de 12.000, de 4 o 5 veces. Pero bueno, ya esta variación. Podría ese efecto de alargamiento y contracción en algunos casos se podría deber a que en las partes bajas está más contraído y en las partes altas está más expandido. Bueno, para evitar eso, lo que hacemos es usar un gráfico semilogarítmico. O sea, lo que aquí reflejamos no es el precio, sino el logaritmo del precio. Aquí está el logaritmo de periodo. ¿Vale? Esto los programas que grafican las acciones y tal lo tienen, ¿no? ¿Tú lo has manejado alguna vez? Un gráfico en logaritmo en vez de... Sí. Generas ya veréis, en alguna charla seguro que lo cuenta. Si manejáis una serie de precios muy larga, claro, si estáis aquí haciendo un zoom en el último 2-3 meses, os da prácticamente igual, va a coincidir la forma. En lineal que en logarítmico. Pero si estáis viendo un gráfico de mucho recorrido temporal, la variación de precios es muy grande
Y entonces, bueno, pues si vale menos, la variación, lo que estás midiendo aquí son variaciones porcentuales. De alguna manera lo estás todo agotando o rasurando por el mismo rasero. De esta manera eso no es diferencia absoluta, no es diferencia relativa. Aquí ya de esta manera ves diferencias relativas. Bueno, pero todo lo que vamos a hacer es usar este gráfico y ahora aquí sí usar la diferencia entre los logaritmos de los cierres. Coges el logaritmo de un cierre y menos el logaritmo de otro cierre y ver qué pasa, ¿no? Bueno, antes de eso, pues podéis ver que la caída desde el 2000 al 2003 porcentualmente ha sido muy parecida a la caída que ha habido en solo un año. Desde el 2000, bueno, año y medio, desde el 2007, desde octubre del 2007 a marzo del 2009, porcentualmente son similares. Cuando en el gráfico lineal, en puntos, bueno, tampoco se ve ahí mucho. Pero, por ejemplo, entre esta caída de 4.000 a 3.000 se ve mucho menor que la otra de 12.000 a 6.000. Sin embargo, conceptualmente pues son más parejas, ¿no? Aquí. Tampoco se ve muy bien. Ah, no, es que esa es esta. Esta caída. Aquí se ve que se amplifica más, ¿no? Bueno, vamos a hacer la diferencia. Bueno, pues sigue ocurriendo lo mismo. Sigue pasando lo mismo. Hay épocas, aparte que aparecen picos esporádicos tremendos, hay épocas que son más tranquilas, otras que son más grandes, independiente de que estemos en un máximo. Bueno, entonces hemos observado que lo que proponía Bachelier en 1900 pues estaba bien y ha servido para muchas cosas, pero que difiere con lo que es la realidad. Como habéis visto, pues la banda de fluctuación va variando, que es como si esa sigma pudiera ir variando con el tiempo. Puede haber sigmas más pequeñas en un momento dado, volatilidades más pequeñas y luego velocidades más altas. Hay como periodos de contracción y expansión de la volatilidad. Y luego, aparte, se aprecia, esta es una observación que todavía no me habéis dicho, y es que esas variaciones del precio muy grandes, esos picos que aparecen, que pueden ser de 10 sigma o más, en el modelo real, tienden a agruparse en zonas. O sea, no aparecen uniformemente por ahí en tal. Es decir, que aquí, por ejemplo, en este periodo ha habido zonas de incrementos y decrementos del precio muy grandes. Y están concentrados aquí, no aparecen en todos los sitios uniformemente. Están concentrados aquí, en ciertos puntos. Hay concentración de picos en ciertos puntos. Y son tanto para arriba como para abajo. ¿Sí? Sale un poco de ver que es simétrica con respecto al cero. Y me da la impresión que cuando hay periodo en el que la bolsa sube, debería inclinarse más hacia arriba, ver más picos. Claro, pero no lo ves. La media de este proceso es casi cero. No es cero porque ha habido una mu. O sea, si vemos este gráfico, este no, pero si vemos este otro, vas viendo que si coges una línea recta desde aquí hasta el último precio, aquí tienes una recta de creciente positiva. Lo que pasa es que esa mu, si lo diluyes entre los 4.000 y pico días, todos esos puntos los diluyes entre esos, te sale una media para cada una de estas variables aleatorias de 0,000, no sé qué. Entonces te da la impresión, porque la media es tan pequeñita en comparación con la variación, que prácticamente no la es. Esa es la cuestión. Date cuenta que el filtro, esto lo puedes ver como un filtro, lo que estamos haciendo.
que lo que hace IDN es XDN menos XDN menos 1. Es un filtro paso alto, tiene un 0 en continuo. Pero la media no es exactamente 0, no llega a ser nunca 0 por eso, porque hay o sea, la media de esta señal además no es 0. Pero buena pregunta, sí. Está bien, no se lo hace muy bueno. ¿Por qué siempre tomar los cierres y no los inicios a la apertura? Se podría hacer igual. Es igual. Sí. Toma el cierre porque todo el mundo toma el cierre. Sí, pero si tomas la serie del inicio aparecerían los mismos efectos. Entonces también sería lo mismo si cogiera los máximos del día o los mismos del día también. Todavía más pronunciado ahí. Claro, porque a los extremos... Es que esto que ocurre a cualquier horizonte temporal. O sea, si tú lo muestras cada minuto, también hay catástrofes de este tipo en minutos. Hay variaciones rapidísimas en un momento dado por una noticia, o a veces porque el mercado, no sé, ocurre algo que no se sabe muy bien qué es, cae 30, 50 puntos, luego cuestión de segundos a veces, y no hay ninguna noticia ni nada. El mercado de futuros cae 50 puntos y vuelve. Imaginaros simplemente que haya creadores de mercado que retiran posiciones del libro y haya alguien que ataque ese libro, pues barre todas las posiciones con una velocidad tremenda, y eso ocurre. Y eso son pequeñas catástrofes que ocurren. O sea, esto mismo lo he hecho al cierre del día porque es la serie que más a mano tenía. Pero si lo haces con un muestreo de minutos, de horas, de lo que quieras, te va a salir una cosa parecida. Te va a salir lo mismo. Eso entra en el tema de los fractales y ahora lo vamos a ver. Y es algo intrínseco en el mercado, que es así. Bueno, aquí tenemos nuestro ruido blanco gaussiano. Y el otro gráfico. Y esto es lo que estaba diciendo. Tienden a agruparse donde esos picos Van der Broek, ahora veremos que ha estudiado esto, lo llamaban el efecto Noé, en función de que una vez hubo un diluvio de 40 días, 40 noches, y nos estamos aproximando a ello ahora mismo, que ha sido raro, pero no imposible, ¿no? Entonces hay catástrofes de vez en cuando, esas variaciones de 10 veces signo, pues se dan, que en la realidad no se tendrían por qué dar nunca, si fuera una gaussiana, o sea que la distribución no es gaussiana. Como curiosidad, yo cuando di la charla esta en 2005 me preocupé de dónde estaban los máximos y mínimos de variación. Pues estaban, por ejemplo, había menos 774 puntos, cayó el IBEX de cierre a cierre del 12 al 13 de enero del 99. Esto fue cuando lo del real brasileño cayó 774 puntos. Alguien que hubiera mantenido una posición de un día al otro, por contrato perdía, si hubiera abierto un largo, 7.740 euros, ¿no? Directamente en un día. Y luego, del 30 de diciembre del 98 al 4 de 99, subió 596 puntos en un día. De cierre a cierre. Y fijaros que, curiosamente, estos dos valores no están muy distanciados en el tiempo y son de signo contrario. Esto se observa en los mercados continuamente. Pues uno podría decir, claro, cuando hay miedo, pero bueno, hay miedo, pero hay caídas grandes, pero luego porque se producen euforias así, es como una acción-reacción. O sea, entonces ese agrupamiento pues es difícil de explicar, pero se observa que existe. Entonces, bueno, Van der Broek por los años 60 estudió. Van der Broek estaba trabajando en el Instituto Watson de IBM, te dejaban hacer la división y tenía ordenadores, y se dedicó a estudiar por un lado cosas que eran de escala libre, porque él estaba obsesionado con los fractales, él fue el que lo popularizó todo el tema de los fractales.
Y entonces veía, por ejemplo, que en la economía se daba esto de la escala libre, de que gran parte del poder económico estaba concentrado en unas pocas personas. Es lo que se llama una ley de potencia. No sé si habéis escuchado algo de esto. Ahora está muy en boga porque las redes sociales se rigen con estos parámetros, ya se pueden estudiar. Y Mandelbrot estaba estudiando eso, y en una charla que dio no sé dónde, no me acuerdo en qué universidad, había un gráfico de los precios del algodón y vio que también en los precios del algodón ocurría la misma ley, era una ley de potencia. Entonces se puso a estudiar los precios de la acción IBM, donde estaba trabajando. Y entonces pues fue mejorando el modelo de Bachelier, y lo primero que hizo, por ejemplo, fue dejar la gaussiana y coger distribuciones que se llaman de cola más ancha, en inglés part-tail o heavy-tail, también lo pueden poner. Son distribuciones, aquí tenéis dos figuras, esta es una gaussiana, esta es una de Cauchy, o Cauchy, si veis, aquí tenéis más o menos el mismo rango de variación, veis que la cola es más ancha aquí, que aquí prácticamente ya no hay ningún valor. ¿Sabéis cuál es la varianza de esta distribución? La media es cero, ¿no? De esta que hemos pintado, que es simétrica con respecto a cero, entonces la media siempre es el eje de simetría. Pero ¿sabéis qué varianza tiene? Esta tiene una varianza de sigma cuadrado. En este caso, pues 1. Parece que es una normal estándar. La varianza de esta es 1. ¿Sabéis cuál es la varianza de la derecha? Es infinito. La varianza de la derecha es infinita. Fijaros que la gente que mide el riesgo en función de varianzas, hay que tener mucho cuidado con, dados los datos, saber a qué distribución pertenecen, porque si lo pones en una gaussiana, a lo mejor la varianza te está diciendo que es 1. En otro caso es infinito, y es un riesgo total que no cuadra. Bueno, no sé, todo el mundo académico, vamos a ver, más y tal, para todo, siguen en el mundo gaussiano. Entonces no me fijéis cuando salen de un value at risk y un no sé qué, porque luego ocurre lo que ocurre, que está mal calibrado. Es decir, yo genero muestras con esta distribución y si la ajusto con una gaussiana me sale una varianza muy pequeña, seguramente. Pero la diferencia es abismal. Bueno, las que además hasta se parecen, ¿no? O sea, si lo ves un poco de lejos, podría parecer que son unas dos gaussianas. Tienen mucho cuidado con la estadística y no caer en esas. Pero bueno, podéis hacer como ejercicio, se hizo en su día, si calculáis la varianza de una distribución de Cauchy sale infinito. Eso quiere decir que puede haber puntos que están bastante distanciados de la media. Puede haber esas catástrofes, son bastante frecuentes de que ocurran. Si no, la gaussiana no. La gaussiana es que para que haya una muestra de esos 6 sigma, tienen que ocurrir un montón de realizaciones, un montón de realizaciones de la gaussiana para que eso se llegue a producir. Bueno, pues empezó en los años 60 Mandelbrot, una de las cosas que hizo fue esta. Pero eso no explicaba, por ejemplo, la estructura de agrupación de los picos. Esta que estábamos viendo, que los picos es que no están en cualquier sitio. Están concentrados en ciertos sitios. Entonces, bueno, sí lo que ya hizo Mandelbrot es generar otra serie de modelos basados en fractales. Los tenéis aquí en esta web, tenéis toda una colección de artículos, todos suyos, en donde vais viendo la evolución de todo lo que fue haciendo. Hay una serie de artículos que parece son del 2001, que ya es un resumen. Yo sé, bueno, yo como me voy a jubilar y tal, voy a dejar todo esto escrito. Y entonces dijo lo mismo que había dicho en los demás, en una serie de artículos ya visto retrospectivamente y en plan didáctico. Y está muy bien leerlo. Entonces, ha generado una serie de modelos parsimoniosos. Parsimoniosos significa que tienen pocos parámetros.
lo que postula es justamente algo totalmente diferente a la hipótesis de Bachelier. La regla básica sobre la que se basan los modelos de Mandelbrot es que esa regla lo que mueve el mercado se comporta igual en todas las escalas temporales. Esa es su hipótesis básica. O sea, su hipótesis básica no es la de Bachelier, que dice que la historia del precio no sirve, que sabiendo un precio puedes predecir, no predecir, pero es la única información relevante para predecir la siguiente. Para Mandelbrot lo que es importante es que esa regla es válida en cualquier escala temporal. ¿Vale? Que parece coherente, o sea, que se produce en carácter anual, en carácter... es como los fractales, que son invariables con la escala. Hay otros modelos que se han seguido para explicar esto mismo, pero que yo no lo voy a tener en cuenta porque son mucho más complicados que el de Mandelbrot. Mandelbrot es el más parsimonioso, porque necesita menos parámetros para explicar. De alguna manera esto me recuerda, si os acordáis, cuando era el modelo de Copérnico, de que la Tierra estaba en el centro. No, Copérnico ya fue el que dijo lo contrario, pero antes de Copérnico se decía que la Tierra estaba en el centro y los planetas giraban alrededor de la Tierra y el Sol. Ese es el modelo de Ptolomeo, efectivamente. Luego hubo modelos que observaban la realidad y veían que no podían ser circunferencias alrededor de la Tierra, sino que tenían que ir describiendo unos epiciclos, entonces había otros parámetros que iban complicando la observación, ¿no? Y al final lo que tienes que quedar es con los modelos más sencillos, el que está más cerca de la realidad. Todos los modelos nunca llegan a explicar la realidad al 100%, ¿no? Luego vino Newton, después de Copérnico y Galileo, y dijo que no, que todo giraba ni alrededor del Sol ni alrededor de la Tierra, sino del centro de masas de todo el sistema solar. Y seguirá siendo una aproximación y tal. Pero lo que hay que intentar es atender hacia modelos que con el menor número de parámetros posibles expliquen la mayor parte de la realidad. Y por eso, pues esto no lo voy a contar. Porque creo que va en lo cierto, ¿no? Esto todavía es muy rebatido académicamente. O sea, lo que os voy a contar hay gente que cree que es así y hay otra gente que opina que no. Pero yo sí creo que es la línea más correcta desde el punto de vista. Todo esto está copiado de los artículos estos que os digo, que los tenéis disponibles en la web. Pondremos algún link si queréis ahí en la página para que ya no tengáis que poner el nombre. Aquí en el artículo, en uno de los artículos, pues ponía varias series de precios y que vierais en la serie de precios a qué puede corresponder. Pues en la serie de precios es muy difícil ver nada. Y cualquiera de estos podría decir, pues sí, pues puede ser de un mercado financiero o no. Él decía que al menos una de estas figuras era de un mercado financiero real y al menos una era de un modelo matemático que no se correspondía con un mercado financiero, que sí podías distinguir cuál era cuál. Entonces, en la serie de precios es muy difícil verlo. Lo que tenéis que ir es a diferencias entre series de precios. O sea, en hacer la diferencia con la derivada, ¿no? La diferencia primera. Y es ahí donde ya, pues las 4 primeras son esas otras 4 primeras. Ahí ya se ve que el primero, por lo que hemos visto, es el ruido blando gaussiano, o sea que esa serie temporal que aparece ahí no va a ser de un mercado real. ¿Vale? Las otras 2 también están generadas artificialmente por Mandelbrot. La segunda y la tercera. Estas son modelos del año 64 y 66 que hizo él. En este lo que hizo fue cambiar la gaussiana por otra distribución de Levy que tenía cola más ancha. Y ahí ya veis que aparecen picos mucho mayores que el ruido general. ¿Lo veis? La diferencia. Pero esos picos ya no están agrupados. Seguía sin explicar la agrupación de los picos. En esta es una variación de donde hacía introducía otro término de aleatoriedad, hacía como un barajado de los caracteres temporales.
Y estos, ya creo que es la cuarta, sí, es un mercado real, me parece que es el de IBM, es la acción de IBM. Bueno, esa tendréis que leer el artículo, creo que era ese, el mercado real. Hay otro también que es otro mercado real, y estos son modelos ya que ha ido definiendo posteriormente que intentan asemejarse al comportamiento real. Ya sí que entre estos es difícil percibir, están más cercanos a la realidad. Voy a dar una ligera idea de cómo son los modelos de materiales, pero bueno, ahí tenéis los artículos por si queréis indagar más. Él, para explicarlos, genera un fractal de esa manera, un fractal que tiene 3 partes, que están en azul, parte 1, parte 2, parte 3, y se generan con 2 numeritos. Este 2 tercios, 1 tercio, que son este máximo y este mínimo, y que vienen a coger otros 2 números, que es la raíz cuadrada, que es este cuarto novenos y este 5 novenos. Bueno, los detalles los tenéis en el artículo. Pero bueno, es un parámetro. Y a partir de ahí genera como un fractal. Entonces la parte 1 la vuelve a replicar, etcétera, ¿no? Va haciendo ese proceso, etcétera, y va interpolando, ¿no? Este modelo, con estos parámetros de 2 tercios, 4 novenos y tal, es justo, equivaldría al modelo de Bachelier. O sea, explicaría, exactamente llegaríamos a ese modelo, un modelo gaussiano, con tal. O sea, podemos generar el modelo que se funciona haciendo esto mismo con esos parámetros. Lo bueno, ese es el que llamamos del Gross-Pickian-Cartoon, que es el modelo en el lanzamiento de una moneda, que está detrás de la teoría moderna de los portafolios. O sea, es el modelo de Bachelier, prácticamente. Pero lo bueno es que cambiando estos parámetros que teníamos aquí, que todos derivan de dos parámetros, cambiando estos 2 parámetros, que lo podemos ver en un plano de fases, aquí, esos 2 parámetros pueden variar entre 0 y 1, entre 0 y 1. Tenemos aquí un plano de fases, el modelo este es este, lo tenemos aquí con 2 tercios, ese punto, pero variando con solo 2 parámetros, el modelo de Mandelbrot solo tiene esos 2 parámetros, variándolo en este diagrama de fases, como llamar, podemos generar otras muchas formas que incluyen las que os he mostrado antes y que se parecen más a los mercados financieros. De hecho, las que más se parecen a los mercados, al comportamiento que hemos visto antes en el nivel científico, están por aquí, en lo que se llama lo que llaman multifractales, que tienen un H, el H que os hablaba el otro día José Antonio, el exponente este de Haas, mayor de 1 medio. El modelo este de Bachelier, en el cual sería imposible predecir nada, o sea, el análisis técnico ni el trading serviría para nada, porque sería imposible, tiene un exponente de Haas de 1 medio, como viste, pero hay otros muchos comportamientos que tienen dependencia de término largo y tal, que tienen un exponente de Haas mayor de 1 medio y que se pueden generar por modelos de este tipo que os he enseñado con otros parámetros. Con lo cual, ¿qué podemos concluir? Que a mí me gusta más pensar que el precio depende de toda su serie histórica y en todas las escalas temporales. O sea, cuanto más sepas del precio, de su historia pasada, más vas a poder predecir el precio en el futuro. Y eso es en lo que se basa el sistémico, básicamente. La única premisa de este modelo es en la invarianza frente al escalado. O sea, que vas a encontrar esa huella a todas las escalas. De alguna manera eso tiene que ver con el comportamiento humano, ¿no? Cada uno se fija en una escala temporal, pero el comportamiento humano puede ser que sea el mismo, independientemente de la escala temporal.
Y también destierra la noción de independencia en las variaciones sucesivas del precio, que es la hipótesis del paseo aleatorio que vimos antes. Cuando el exponente S de Haas es mayor que un medio o menor que un medio también. En cualquiera de los casos se podría hacer. Por lo tanto, es compatible con la análisis técnico actual en todas sus vertientes. No sé si alguien encontrará algo aquí de helio, si eso ya lo veremos. De análisis cíclico, como veíamos el otro día Arran, análisis cíclico, que se basa todo en analizar qué ha pasado en el pasado para ver qué ha pasado en el futuro, ¿no? Es como en la Biblia que dicen nada nuevo bajo el sol, ¿no? Siempre vas a encontrar lo que buscas ahora mucho antes en el pasado. Y esta conclusión es lo que posibilita que estemos aquí estudiando análisis cuantitativo, ¿sí? Con nada que hacer. Porque has dicho antes lo de el exponente de Haas, el otro día dijeron que no podía ser nunca menos de 0,5. Ya, no, que experimentalmente observamos que los mercados siempre era mayor que un medio, pero podría darse lo contrario. O sea, puedes generar series históricas que sean antipersistentes, que cuando empiezan a subir, al día siguiente bajan, sea justo lo contrario. La persistencia lo que mide es que si ya empieza a subir, tiene más probabilidad de que siga subiendo y de que siga bajando. No quiere decir que no se dieran, o sea, que no se pudieran generar, sino que lo que se observa es que los mercados financieros normalmente son mayores que un medio. Por lo menos eso es lo que he entendido. Entonces, sí, pero entonces, si ya ves que va la tendencia que un poquito que baja, también tiene que ser la tendencia que baja. Son persistentes. Ahora que tendrás que ver si esa bajada es comparable con lo que ha subido antes, entonces hay que verlo en su justa medida. No, lo que ha pasado. Pues no sé qué ha pasado, pero ¿qué ha pasado? ¿Que ha bajado? Es un desastre. Pero da igual, hay que ver si eso había gente en el técnico que lo que hacía es ver si esas bajadas es comparable a las bajadas mientras ha estado subiendo. Si no es mayor que las bajadas mientras está subiendo, pues nada ha cambiado. Si ya es mayor que todas las bajadas desde que ha estado subiendo, es decir, esto de un caso práctico, la persistencia se podría medir viendo este gráfico. Tú miras aquí, vamos a hacerlo con esta subida, ¿no? Que ha estado mucho tiempo, ¿no? Tú vas viendo que aquí, en esta subida, va habiendo bajadas. Tú lo que tendrías que ver es cuándo hay una bajada que es mayor que esta subida, que por ejemplo sería aquí. Para que ya digas, espérate, que esto está cambiando, porque si no la estadística sigue siendo la misma, ¿entiendes? O sea, eso no quiere decir que esto vaya a una línea recta. La persistencia, sigue habiendo aleatoriedad. Pero tienes que ver que hay algo que está cambiando. Un método es ese, hay muchas ideas. Más cosas. Dime, no digo en voz alta. Solo que, por ejemplo, hemos estado viendo esto de la persistencia, coeficiente de caso, con el fin de operar intradía. Sí. Y estoy viendo que si en vez de operar intradía y hiciéramos vendiendo y comprando cada X meses con la misma teoría, sería casi más fiable. Porque sí. Me parece que hay más. Es así, lo que pasa es que toda la industria te va a intentar a que lo operes lo más posible. La charla del martes es de un chico que opera o operaba a largo plazo, sí. Ahora está intentando automatizarlo y hacerlo cada vez más corto plazo. Pero cuando ya dominas el largo plazo, lo que quieres es aumentar tu rendimiento y operar cada vez más. Pero el aprendizaje mejor sería ese. Cuanto más largo plazo, mejor. Para aprender todavía más. Ya, pero eso porque nos quieren estirar a comisiones, claro. Más cosas. Más rápido ya vas a perder. Claro, es como el que aprende a conducir y se pone a conducir en Fórmula 1, ¿no? Ahí está. A la primera curva todo va bien mientras estás en recta. Entonces dices, bueno, esto
me lleva más rápido. Ahora, cuando empiece la primera curva, va a ser más complicado. Más cosas. Bueno, una pregunta. Para conseguir los históricos de datos y esto, ahí los venden normalmente. O tienen mucho cuidado de ir apuntándolos y descargándolos. Hasta hace poco era bastante fácil, pero ahora cada vez se está poniendo más complicado obtenerlo. Pero el otro día, por ejemplo, Manuel me dijo que en el IBEX los estaban dando. Quiero que me mande dónde está la dirección donde los dan, pero están dando todo, las posiciones del libro, los eventos, todos los datos que pueden encontrar. Y decían que ya tienen desde octubre. De fin de día hay programas que, o Yahoo y tal, que es bastante fácil. Pero diariamente los tienes que pagar para tener. Claro, no digo. Y por ejemplo, tú teniendo la cuenta de IB, pues los puedes obtener. Digo, por ejemplo, para bajarte un histórico de cargar los títulos de libro. Hablo de datos históricos, no los de hoy para operar. Perdona, Sí, yo estos los obtuve de mes. Ahora no los tendrá publicados, supongo que sí. Yo se los fui obteniendo así. Perdona, ¿qué has comentado de cuenta IB? Perdona, es que no... Es que hay una competición, Sí. RoboTrader, Sí. que todos los que compiten se les abre una cuenta demo con un broker que se llama Interactive Brokers, que es una cuenta que te da $1 millón en simulado para operar. Y ahí está el dato. No tiene datos del mercado español, esta en concreto que se te abre, pero el broker sí que opera con el mercado español, o sea, podría operar con el mercado español en esa cuenta. ¿Por qué siempre intentáis inculcarnos de que trabajéis mejor siempre con los futuros que con... No es que sea mejor o peor, sino que es un vehículo que te permite ir hacia arriba y hacia abajo. A lo mejor te equivocas más, ¿no? Por posibilidad. No. Básicamente yo he hecho este ejemplo porque son los datos con los que he trabajado y los que tengo más a mano. Pero lo podrías hacer sobre cualquier opción. Ahora que el futuro te permite ganar dinero en mercados bajistas. En la acción es más complicado, tienes que vender, ponerte corto, ¿no? Venta crédito. Tú operas solo al alza, ¿no? Que operas en acciones al alza. Compras y luego vendes. No, de las 4 o 5 que he hecho ha sido comprar, vender cuando van a repartir dividendos para que no me pegue el palo luego Hacienda con la retención y todas las cosas y me cobren comisiones y después puedo comprar abajo. Con el futuro es lo mismo, pero no puedes vender antes de comprar. Esa es la única diferencia. Esto en concreto esta explicación se puede haber hecho con los precios de IBM, por ejemplo, como lo había hecho Manuel. Más cosas. Ahora, pues bien, nos vemos el martes que viene y eso, el jueves que viene, aprovecho de decirlo hoy porque ahora son eso, daremos el interfaz de IBM. Para poder acceder a estas, a las presentaciones que han hecho la gente que ha expuesto, los que no estamos apuntados a la competición, a través de donde podemos acceder. Tienes que apuntarte en ForoTrader. A partir de la competición hay un enlace que pone material. En material me parece que pone foro. Pinchas ahí, te saldrá un foro para los de la competición y ahí te tienes que registrar. Y Pablo te dará... Si no estás en la competición, envíame un correo diciendo pues, que eres de... Está en la página de que si no estás en la competición no te vamos a poder ver que no es alguien por ahí que quiere... Porque está restringido para los de la competición y los estudiantes de aquí. El martes que viene, ¿qué hay? El martes que viene a ti te va a gustar, porque va a venir un chico que opera en acciones a largo plazo. No, es que tendré que pedir otras más cosas, porque
siempre que viene lo bueno tengo que ir a hacer caminos por ahí a repartir cartas. Pero tienes los vídeos. No tienes los vídeos. Tienes razón, pero... Tú quieres estar aquí. En vivo y en directo. ¿Ves? Cuando se equivoca o te equivocas tú, por lo menos le puedes hacer preguntas. Ahí con el vídeo... Vale, bueno, pues nos vemos en